Buenas tardes. Y en el día de hoy vamos a proceder a dar explicación a la guía número 2. Resulta que esta guía pues, nos habla de la factorización, en primera instancia de factorización de trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. En realidad lo que nos está diciendo es forme un cuadrado perfecto realizando primero una suma y luego una resta. Entonces, si nos dieran, por decir algo, un ejemplo aquí, que está planteado, tendríamos que empezar a verificar. Esto es un trinomio, entonces miremos a ver qué le faltaría o si es que ya es un trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos que hacer 6x al cuadrado, sacándole la raíz al primer término. Fíjense que ya está ordenado el término, el polinomio. Aquí la raíz sería 7y a la 6 y al centro, entonces tenemos que verificar que para poder formar el trinomio cuadrado perfecto necesitamos que esté el doble producto de estas dos raíces que acabo de determinar. El doble producto de 6x al cuadrado por 7y a la 6. Resolviendo y reduciendo términos aquí, entonces nos quedaría 6 por 7, 42, y 42 por 2, 84. 84, x cuadrado, y a la 6. Bueno, entonces ese valor que acabamos de obtener, vamos a compararlo con el segundo término que está acá. Nos damos cuenta que es 109. Para que eso sea un trinomio cuadrado perfecto, este valor de acá, del medio, debería valer 84 o menos 84, alguno de los dos. Entonces, lo que hacemos es tomar este valor de menos 109 se supone que si yo le sumo, tengo que sumar algo. Recordemos que el caso de factorización dice es que por adición y sustracción, o sea, tengo que sumarle. Le tendré que sumar algo de manera que me dé 84 positivo. De esa manera podría escribir que es 6x al cuadrado más 7y a la 6, todo elevado a la 2. O también podría escribir menos 109 más algún número que me dé menos 84. Bueno, estoy trabajando solamente con los coeficientes. Si me diera menos 84, entonces yo podría factorizar esto diciendo que eso es 6x al cuadrado menos, ahora es con el menos, 7y a la 6, todo elevado al cuadrado. Se los muestro acá en esta forma. Entonces, 6x al cuadrado más 7y a la 6
todo esto al cuadrado. O 6x al cuadrado menos 7y a la 6. Upa, se me olvidaba el exponente. Aquí también. Listo, corregido al cuadrado. Entonces, ¿de qué depende que si es más o que si es menos? Pues obviamente si este 84 es positivo, o sea, este caso de acá, o lo puedo factorizar como 6x al cuadrado menos 7y a la 6 al cuadrado, si fuera este caso de acá. Pero bien, entonces lo que nos quedaría por averiguar es cuál es el valor que me serviría colocar aquí. Entonces, yo sé que para pasar de menos 109 a 84, entonces tendría que sumar 193. Tendría que sumarle 193. O para pasar de menos 109 a menos 84, entonces tendría que solamente sumarle 25. La situación se puede expresar linealmente de la siguiente manera. Nos encontramos por decir algo acá, el 0. Por aquí tenemos el menos 109. 109 se encuentra acá. Pero resulta que para que sea un trinomio cuadrado perfecto debería estar o aquí en menos 84 o aquí en más 84. Es decir, que tengo que agregarle aquí menos 84 o aquí en más 84. De manera que tendría que agregarle de aquí hasta acá un cierto valor o de aquí hasta acá agregarle un cierto valor para que se me forme cualquiera, alguno de los dos, el menos 84 o el 84. Pero bien, resulta que lo que sí tengo que mirar es que lo que esté agregando en realidad sea un cuadrado perfecto, porque eso me va a servir para el siguiente paso del proceso, que va a ser la diferencia de cuadrados. Y si no tengo un cuadrado perfecto, pues se me dificulta. Si bien puedo hacerlo con cualquier término que sea una diferencia, pues se me complica. Bueno, entonces de aquí nos damos cuenta que el 193 no es un cuadrado perfecto. Resulta que voy a tener que agregarle, aquí le voy a tener que agregar ese valor y después se lo voy a tener que restar. Cuando se lo reste, resulta que yo espero que lo que obtenga sea un cuadrado perfecto. Si no lo es, pues se me dificulta. Y como el 193 no es un cuadrado perfecto, pues entonces lo puedo descartar. De manera que puedo descartar esa opción y solamente trabajar con la opción que me dice que debo sumar 25.
Muy bien. De manera que voy a sumarle los 25. Entonces, sumo los 25. Voy a sumarle los 25, pero esos 25, obviamente, permítanme por acá limpio un poco. Tengo que agregarle 25x cuadrado y a la 6. Y le tengo que restar también 25x cuadrado y a la 6. Bueno, ya habiendo hecho esto, entonces vamos a el siguiente paso. Esta primera parte se hace de manera rápida, pues aquí como estoy explicando y con todos los detalles, pues claro, se lleva tiempo. Sin embargo, eso es rápido. Bueno, ¿qué voy a hacer? Resulta que ya me di cuenta que al menos 109, cuando le sume 25, me va a dar menos 84. Entonces, ya puedo hacer lo siguiente. Vamos a escribir 36x a la 4 menos, entonces aquí voy a poner la suma de estos dos, que es el menos 84, x cuadrado y a la 6, le sumo 49 y a la 12, y le deberé restar el 25, x cuadrado y a la 6. Muy bien. Resulta que estos tres términos que están aquí al principio, ya me di cuenta que ellos son un trinomio cuadrado perfecto. Claro, porque si le saco la raíz al primer término, me da 6x cuadrado. Le saco la raíz al tercer término, me da 7y a la 6. Entonces, cuando multiplico 6 por 7, 42, y lo duplique, me va a dar 84. O sea que, perfecto, ahí tengo, y obviamente, habiendo confirmado con las partes literales. Entonces, ya sé que esta parte sencillamente corresponde a 6x al cuadrado. Esos tres primeros recuerden que es un trinomio cuadrado perfecto, menos, en virtud de este signo del segundo término, menos 7y a la 6, eso al cuadrado, menos 25x cuadrado y a la 6. Fíjense que debo obligatoriamente en el paso de acá hacer una resta. Si yo no tengo una resta, no puedo establecer la diferencia de cuadrados, porque esta diferencia, como su nombre lo dice, solamente funciona cuando es una diferencia, no cuando es una suma. Si esto fuese aquí una suma, el ejercicio ya no lo puedo solucionar. Bien, entonces lo que seguiría es aplicar la factorización de diferencia de cuadrados. Y es como sigue. Entonces, vamos a tener
vamos a tener acá, recordemos que en la diferencia de cuadrados, pues hay que sacarle las raíces a los términos. Tenemos un primer término que es todo lo que está en verde y un segundo término que es lo que está en azul. Aquí tenemos que el 1 va a ser la suma y el otro va a ser la resta. Del primer término voy a mantener su paréntesis, aunque no debo tener problema con eso porque no hay signos negativos asociados ahí. Solamente como para mostrar la estructura. Entonces aquí tendríamos ese paréntesis. ¿Qué iría? Entonces, el primer término, recuerden que va en ambos. 6x² menos 7y a la 6, que es idéntico acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sacando pues la raíz cuadrada, es decir, que estoy suprimiendo este exponente. Al suprimirlo, pues le estoy sacando la raíz. 6x² menos 7y a la 6. Ahí le saqué la raíz cuadrada al primer término. Ahora, con el segundo, entonces tengo que sacarle la raíz cuadrada a todos los elementos que están acá. Al 25, pues su raíz cuadrada es un 5. A la x cuadrado, entonces queda en x. Y ya la 6 queda en y a la 3. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el paréntesis de lo que está en verde. Vamos a mantener el corchete y de paso vamos a ordenar el trinomio que queda en cada uno de esos corchetes. Nos quedaría 6x al cuadrado más 5xy cubo menos 7y a la 6. Ahora, en el otro caso, hacemos lo mismo. 6x al cuadrado. Aquí ya no es más 5xy cubo, sino menos 5xy cubo menos el 7y a la 6. Y con eso se ha terminado nuestro ejercicio de factorización. Vamos a otro ejercicio. Nos dan este trinomio para factorizarlo. Y pues vamos a ver de qué forma lo podríamos factorizar. Entonces, vamos a aplicar el mismo método que hicimos antes a ver si resulta. Pero primero que todo vamos a ordenar el polinomio. Vamos a ordenar 121 x a la 4 menos 108
x a la 2 más 4. Muy bien. Entonces, lo que hacemos inmediatamente es sacar raíces. Veamos. Entonces, raíz de 121 es 11 y la raíz de x a la 4 es x al cuadrado. La raíz de 4 es 2. Y pasamos entonces a verificar si el término del centro tiene alguna relación con los otros dos. Tendríamos el doble producto del primero (11x cuadrado) por el segundo. Eso nos daría 2 por 2, 4, por 11, 44, 44 x cuadrado. Es decir, que necesito que este término que esté aquí en realidad valga 44 o menos 44 para poder formar un trinomio cuadrado perfecto. De manera que tenemos que analizar desde menos 108, desde menos 108, recuerden, ahí he tomado solamente el coeficiente, no debo olvidar que ese es x al cuadrado. Le debo sumar para que me dé 44. O también desde menos 108 le debo sumar. Recuerden, en el primer paso siempre debo sumar primero. Para que me dé menos 44. Entonces, en el primer caso, voy a tener que a menos 108, si le sumo 152, pues me daría el 44 positivo. 152. Mientras que en el segundo caso, si le sumamos 64, nos daría menos 44. Ahora, los dos valores me sirven, pero resulta que hay uno que me sirve mucho más, que es este 64, porque es un cuadrado perfecto. De manera que, como yo tengo que sumarle 64x cuadrado, pero para no afectar el trinomio se lo tendré que restar también, entonces ese 64 sí es un cuadrado perfecto y me va a servir estratégicamente para poder continuar en la segunda parte del ejercicio, que es la diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a sumarle los 64 x cuadrado y le vamos a restar los 64 x cuadrado. Vamos a limpiar un poco nuestra pantalla. Entonces,
Bueno, aquí en realidad se lo tengo es que sumar aquí. 64. Eso para mantener un orden. Menos el 64 x cuadrado. Un paréntesis acá. Resulta que si nos hubiesen dado un trinomio que solamente dijera 121x elevado a la 2 menos 108x más 4, resulta que cuando diga 108x, como le tengo que sumar, entonces se sumaría 64x y restaría 64x. Pero resulta que entonces ya no podré efectuar diferencia de cuadrados porque si bien el 64 sí es un cuadrado perfecto, esta x ya no. Tendría que trabajar con raíces y dejarlas expresadas. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en este tipo de ejercicios, por lo general, vienen los exponentes en términos de 4, 8, 12, 16. ¿Sí? Tanto en el primer término como en el tercer término. El tercer término, pues, como el coeficiente tiene la raíz, entonces no nos va a generar problema. Y aparece una parte literal, entre comillas, que está elevado a la 1. Entonces, que está elevado a la 0, perdón. Entonces ahí no vamos a tener problema a la hora de hacer ese manejo, como lo estamos viendo en este ejercicio. Eso para tenerlo en cuenta. Veamos entonces. Estos términos que están acá, entonces el 108, el menos 108 y el 64, ambos con la parte literal x cuadrado, los voy a reducir en un solo término y entonces me quedaría 121 x a la 4 menos 108 más 64, entonces me va a dar menos 44 x a la 2. Recordemos que este viene de aquí y de acá. De ahí es que he obtenido esos dos, ese menos 44. Más 4, más 4, menos el 64 de x al cuadrado. Ya antes he hecho la comprobación. Sin embargo, si me asalta alguna duda, entonces vuelvo y lo hago. Entonces esto es 11x al cuadrado. La raíz de esto es 2. Y entonces debo hacer el doble producto de 11x cuadrado por 2. Entonces, 2 por 2, 4, y 4 por 11, 44, 44x cuadrado, perfecto. Entonces, ahí lo tengo, de manera que tengo comprobado que eso es un trinomio cuadrado perfecto, el cual lo voy a factorizar de la siguiente forma. La raíz de este primer término, 11x a la 2, menos
la raíz de 4, que es 2, y todo eso nos queda con el exponente 2, porque es un trinomio cuadrado perfecto. A esto le deberé restar 64, que no es más que 8 al cuadrado, x al cuadrado. Listo. Entonces ahora pasamos a manejar corchetes. Nos dicen que como es una diferencia de cuadrados, entonces en el primero manejamos una diferencia, en el otro manejamos una suma y vamos a ver. Entonces, en este término que está dentro del paréntesis verde, podemos de una vez eliminar el paréntesis, dado que no hay un signo negativo por fuera que nos pueda afectar. Caso distinto si estuviese acá en la segunda posición. Como está en la primera posición, no nos va a afectar. Entonces, 11x cuadrado menos 2. Y aquí también 11x cuadrado menos 2. Recuerden que ahí lo que se ha hecho es sacarle la raíz cuadrada al primer término. En la diferencia de cuadrados, me dicen sáquele la raíz a la raíz cuadrada tanto al primer término como al segundo término y ubíquelos estratégicamente en unos paréntesis donde el uno es una diferencia y el otro es una suma. Ese ya es, bueno, un cuento de atrás de la primera guía. Tenemos que el otro es 8x y 8x. Fíjense que la única diferencia es el signo de acá, más 8x menos 8x. Ya para entregar la respuesta de manera ordenada, entonces hacemos 11x cuadrado menos 8x menos 2. Cerramos el corchete. Mientras que en el otro corchete tenemos 11x cuadrado más 8x también menos 2. Y con eso queda terminado el ejercicio. Bueno, a continuación vamos a ver ciertos detalles a la hora de solucionar estos ejercicios. En la guía dice que puede haber una solución, puede haber dos soluciones o puede no haber ninguna solución. Es decir, un caso, dos casos o que no se pueda solucionar. ¿De qué depende ello? Resulta que cuando nosotros tenemos el trinomio, nos puede ocurrir que, a ver, un poquito más rápido, por favor. Bueno, ya. ¿Qué nos puede estar ocurriendo? El valor en el que nos encontramos, que es este menos 109, por decir algo. Entonces, el trinomio se encuentra en un valor de menos 109. Pero existe la posibilidad de que dependiendo del signo con que forme el binomio al cuadrado, ¿sí? Recordemos que antes
Antes podíamos formar 6x al cuadrado menos 7y a la 6, o también lo podíamos hacer con el signo positivo. Entonces, eso lo podíamos hacer, y al realizar ese tipo de ejercicios, encontramos que aquí es donde está, por decir algo, el 109. Entonces tenemos el 109 acá en esta posición. Yo le puedo sumar al 109, al menos 109, le puedo sumar para llegar aquí, a esta posición, y entonces formo la diferencia de un binomio elevado al cuadrado, porque estoy cayendo aquí en este valor que es negativo. O también puedo sumarle para que llegue acá. Entonces, cuando me dan el segundo término negativo, siempre tengo dos posibilidades para llegar al otro lado, que es sumándole algo de manera que llegue y siga siendo negativo, o sumándole algo de manera que llegue y ya sea positivo. Y que ellos sean los valores que estoy buscando. Estoy buscando para formar el trinomio cuadrado perfecto. Pero bien, resulta que puede ocurrir que cuando yo, que uno, que los dos números que le estoy agregando sean cuadrados perfectos. Entonces, como en la guía explicativa, había una situación en donde se me generaron dos casos, ¿sí? Al sumarle, le puedo sumar 49 o le puedo sumar 1. Entonces se me generaron dos casos. Y resulta que ambos casos de lo que estaba sumando eran cuadrados perfectos. Entonces le sumo 49 y después se lo resto. Pero es que el 49 es un cuadrado perfecto, entonces me funciona. Lo mismo, cuando le sumo 1 y después se lo tengo que restar, el 1 es un cuadrado perfecto. Entonces, en esa situación, se me generan dos casos para trabajar con esos números enteros. Ahora, puede ocurrir que el número que tengo es un número positivo, y para formar el cuadrado perfecto le tengo que, bueno, no, para formar el segundo término del cuadrado perfecto le tendría que sumar algo. Es decir, esperemos que cambie la pantalla. Sí. Que cuando le voy a sumar y necesito partir desde el menos 108, puedo sumarle, le podía sumar el 152 o le podía sumar el 64 para llegar a 44 o a menos 44. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy partiendo de un número, a ver, se los escribo. Esperemos que aparezca. Ya. Bueno. Si tuviera que partir desde a la 8, el ejercicio fuera a la 8 más a la 4 más 1. Entonces, resulta que mi segundo término
debería ser, por este lado tengo a la 4, por este lado tengo 1, entonces el doble producto del primero por el segundo sería 2 a la 4 por 1, que es a la 4. Es decir, que tendría que sumarle, para que este de acá me formara de los rojos un trinomio cuadrado perfecto, le tendría que sumar a la 4. Y se lo tendría que restar. Se lo tendría que restar. Entonces, ahí es donde me encuentro en la situación que les digo. Que estoy acá y estoy en 1 a la 4 y debo llegar a 2 a la 4. Entonces, puedo sumarle y le estoy sumando 1 a la 4. Y resulta que el 1 es un cuadrado perfecto. Entonces, en ese caso solamente habría una forma de solucionarlo. Ahora bien, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría si me dan un ejercicio donde tengo, por decir algo, 5 a la 4, a la 8 más 5 a la 4 más 1? Entonces me doy cuenta que para formar el trinomio cuadrado perfecto debería haber un 2 a la 4, pero ya hay 5. Entonces, al haber 5, resulta que me tocaría restarle me tocaría restarle 3 a la 4 y después tendría que sumarle los 3 a la 4. Bueno, cambiemos el 5, que no fuera un 5. Voy a poner aquí otro número más estratégico para darnos cuenta y que de pronto nos podría confundir si no le ponemos atención. Supongamos que fuese un 6. Entonces, si me dan a la 8 más 6 a la 4 más 1, resulta que el término de la mitad debería ser 2a a la 4. Y ya hay 6. Entonces, debería restarle 4. Y para no modificar el trinomio, tendría que sumarle 4. Así como le resto, le sumo para no modificarlo. Bueno, hasta ahí estaría bien. ¿Cuál es el problema? Primero que todo, el método dice por adición y sustracción, no al contrario. Segundo problema, cuando ya he logrado formar el trinomio cuadrado perfecto, porque resulta que a 6a a la 4 le resto 4a a la 4, y entonces eso me daría a la 8 más 4, perdón, más 2 a la 4 más 1. Recordemos que este menos 4a a la 4 ya lo utilicé con este 6a a la 4 para volverlo 2.
para volverlo un 2. De manera que voy acá, y entonces ahora me quedaría por sumar el 4 a la 4. Pero como se dan cuenta, ahí ya surge un problema. Y es que puedo formar, listo. Entonces saco el a la 4 más 1 al cuadrado. Sí, esos tres rojos son perfectamente válidos como trinomio cuadrado perfecto. Y le tengo que sumar el otro término que es, bueno, aquí expresándolo incluso de esta manera, 2a todo al cuadrado, que es si hiciéramos los pasos completos para mostrarlo. Y entonces tenemos aquí un cuadrado y otro cuadrado. Pero ¿qué problema ocurre? Y es que aquí esto no es una diferencia. Esto no es una diferencia. Entonces no puedo factorizarlo porque lo que me han dicho de hacer dos paréntesis, ¿sí? Haga dos paréntesis, bueno, en este caso serían corchetes. Me dicen haga dos corchetes. En el uno va a ser una suma y en el otro va a ser una resta. Eso solo se cumple cuando aquí es una diferencia. Entonces, no me sirve. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué debo tener en cuenta? Lo primero que debo tener en cuenta es que cuando el segundo término sea negativo, entonces voy a mirar de las dos opciones que estoy obteniendo, ¿sí? A ver, sí, de estas dos opciones, tengo que mirar la que sea cuadrado perfecto. Entonces, puede ser esta o puede ser esta. O puede ser una sola o puede que ninguna. Entonces, lo que tengo que mirar es que lo que yo le agregue, recuerden que el primer paso del ejercicio es sumarle un término y después se lo voy a tener que restar. Fíjense ustedes que cuando vayan a sumar, lo que estén sumando sea un cuadrado perfecto. Entonces podrán continuar. Si la otra opción también es un cuadrado perfecto, entonces resulta que tenemos dos casos para solucionar. Bueno, cuando el término que me estén dando, que no fue el caso del primer ejercicio ni tampoco el caso del segundo, pero que podríamos tenerlo en los otros, y es que cuando el segundo término sea positivo, entonces tengo que asegurarme que, bueno, por un lado solamente va a haber una opción de suma. Solo le puedo sumar 1. ¿Sí? Y que cuando le sume eso sea un cuadrado. Recuerden que siempre voy a buscar los que sean cuadrados perfectos. Si me doy cuenta que el número que me dieron es mayor que el término que me hace falta para formar el trinomio cuadrado perfecto, entonces ahí voy a decir que eso no tiene solución. Bueno, de todas formas, pues los ejercicios que se les presentan a ustedes son ejercicios que ya se han revisado de manera que tengan solución.
incluso una sola solución para que no se compliquen tanto. Vamos con el siguiente tema. Para el siguiente tema, nos dice que esto se debe multiplicar por un valor que ya en primera instancia está presente en el primer término cuando está ordenado. ¿Y eso por qué? Porque eso me va a facilitar que se forme la base que va a estar al cuadrado. Eso es lo que llaman un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. A ver, lo escribimos aquí en un momentico. Ax al cuadrado más bx más c. Nos damos cuenta, entonces, por ejemplo, aquí el 6 corresponde a la A, el menos 11 corresponde a la B y el menos 10 corresponde a la C. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios de factorización de estos trinomios? Vamos a multiplicar estratégicamente por 1. Pero recordemos que 6 sobre 6 es 1. Y cuando multiplico por 1, pues yo sé que mi expresión no la estoy afectando porque el 1 es módulo. ¿Y por qué multiplico por el 6? Porque es el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar por 6 y vamos a dividir por 6. Multiplicar por 6, todo el trinomio sería 6x al cuadrado menos 11x menos 10. ¿Qué ocurre? Que debo multiplicar este 6 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, me quedaría 6 por 6 es lo mismo que 6 al cuadrado. Precisamente esa era la estrategia, multiplicar por el mismo para poder expresarlo como 6 al cuadrado. X al cuadrado menos, ahora el 6 por 11, aplicamos la propiedad conmutativa, 6 por 11 es lo mismo que 11 por 6, entonces 11 por 6 no vamos a resolver ese producto, lo vamos a dejar indicado. 11 por 6x, mientras que para el tercer término, que está dentro del paréntesis, ahí sí efectuamos el producto. 6 por menos 10, entonces sería menos 60. No olvidemos que todo eso está sobre 6. Ahora bien, el 6 al cuadrado, x al cuadrado, aplicando propiedades de potenciación, nos dicen que exponentes, bases con exponentes iguales, lo podemos expresar un solo exponente dentro del paréntesis están los dos factores. Menos, aquí vamos a escribir el 11 y dentro del paréntesis
vamos a poner también el 6x. Pero fíjense que ya aquí me aparece dentro del paréntesis con exponente 1, pero no necesito escribirle ese exponente. Menos 60 sobre 6. Entonces, en la parte superior, lo que estoy observando es que tengo, y aquí voy a hacer una cosa por un momento, voy a hacer esto. Aquí lo que tenemos ahora es simplemente un trinomio de la forma x al cuadrado, bueno, en términos generales, x al cuadrado menos 11x menos 60. O sea, de los que vimos por allá en uno de los casos de factorización en la primera actividad, que nos decía sencillamente x al cuadrado menos, o sea, x al cuadrado menos bx. Uy, perdón que me quedó muy grande. O x al cuadrado más bx más c. Y que lo resolvemos haciendo dos paréntesis. Aquí ponemos la raíz del primer término. Aquí ponemos el signo del segundo término. Y en el segundo ponemos el producto de los signos. Y después nos vamos y decimos dos números que sumados den b, ¿sí? Un número es positivo, el otro es, bueno, positivo de acuerdo a los signos que hemos obtenido acá. Dos números que sumados den b y multiplicados simultáneamente den c. Pues bien, eso es a donde queremos llegar. Como ya le hemos hecho esta estrategia, entonces ya vamos a poder continuar con nuestro ejercicio, habiéndolo convertido a esta otra forma mucho más sencilla. Listo. Entonces, lo que sigue acá es lo siguiente. No nos olvidemos de este denominador. Lo que necesito son dos paréntesis. Necesito dos paréntesis. En uno va el signo menos debido al 11. Y en el otro va el signo más debido a que menos por menos da más. El menos del 11 por el menos del 60 me da más. Y lo que tengo que escribir acá, pues como siempre, como en el caso anterior de la guía, de la primera guía, es simplemente dejar el 6x, que es la raíz cuadrada del primer término. Y entonces ahora sí tengo que buscar dos números que, bueno, dos números, pero ¿qué característica tienen esos números? Tengo que buscar dos números. El uno es, ya me dijeron que es negativo. Miremoslo acá. Y en el otro es positivo. Dos números que sumados me den menos 11 y multiplicados menos 60. Entonces, hemos dicho que comenzamos con el 0 acá y aquí comenzaríamos entonces con menos 11 para verificar la suma. Ya está verificada la suma, pero el producto nos da 0, entonces no nos sirve. Si nos damos cuenta, aquí no podemos seguir con menos 1. Ya incluso sabemos que es un 1, porque son positivos. Si soy un poco perezoso, pero de esos perezosos inteligentes,
Puedo escribir aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, aquí el 6. Bueno, dejémosla hasta ahí. Mientras que en este otro lado voy escribiendo el menos 12, el menos 13, el menos 14, el menos 15, el menos 16, el menos 17. Si nosotros nos damos cuenta, ya todos ellos verifican la suma. Menos 17 más 6 da menos 11. Menos 16 más 5 da menos 11. Menos 15 más 4 da menos 11. Menos 14 más 3 da menos 11. Menos 13 más 2 da menos 11. Menos 12 más 1 da menos 11. Todos verifican la suma. De manera que lo que me queda es por averiguar cuál pareja de ellas es la que verifica la multiplicación, que me debe dar menos 60. Entonces voy mirando 12 por 1, 12, 13 por 2, 26, 14 por 3, 42, 15 por 4, 60. Ese es menos 15 por 4. Entonces ya los encontré. Ya lo puedo escribir aquí, menos 15 y el 4. Esos son los valores que estaba buscando. Fíjense que eso se hizo de manera certera. No nos tuvimos que poner a ensayar con uno y luego ensaye con otro, devuélvase para aquí, devuélvase para allá. No, usted se da cuenta que siempre sigue esto una misma estrategia, que estos siempre son positivos, que estos siempre son negativos, entonces ahí no va a tener pierde. Vamos a borrar. Miremos. Resulta que aquí se viene un tema de aritmética. Es el tema de aritmética, entonces yo me voy a tomar un paréntesis para explicárselo a ustedes. Este tema de aritmética es importante que usted lo aprenda y lo tenga siempre presente porque es bastante utilizado en las distintas operaciones a lo largo de toda la matemática en los grados venideros. Entonces, por favor, préstele mucha atención y haga, si quiere, sus propios ejercicios para tener comprobación de ellos. ¿De qué se trata? Resulta que si tengo, por decir algo, 8 más 4 sobre 2, resulta que si arriba es una suma, o incluso si es una resta, para la suma o para la resta esto se cumple. El denominador afecta a todos y cada uno de los elementos que están en el numerador. Por favor, si ahorita usted no se acuerda qué es numerador y qué es denominador, por favor, tome apunte en su cuaderno y póngase en la tarea de aclarar y entender y comprender para siempre lo que significa. Numerador es el número que se escribe arriba del vínculo y el denominador el que se escribe abajo. Por favor, no lo olvide. Tómese un momento para hacer alguna estrategia de memorización. Si usted a estas alturas no identifica eso, usted tiene un grave problema. Ok, entonces, si nosotros hiciéramos aquí la operación, el resultado, tendríamos que 8 más 4 son 12 sobre 2
Y 12 sobre 2 es 6. Para el otro caso tenemos que 8 menos 4 es 4. Sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. Miremos para comprobar que lo que hemos dicho antes es cierto con respecto al denominador que afecta a todos los elementos del numerador. El 8 lo tengo que dividir por 2 y el 4 también lo tengo que dividir por 2. Entonces voy a tener 8 sobre 2 más 4 sobre 2. Esto me da 8 sobre 2 es 4 y 4 sobre 2 es 2. Y 4 más 2 es 6. Hemos llegado al mismo resultado. Mientras que en el otro caso tendríamos 8 sobre 2 menos 4 sobre 2 y nos quedaría 4, 8 sobre 2 es 4, menos 4 sobre 2 es 2. Y 4 menos 2, pues es 2. De manera que si yo estoy en una determinada operación y tengo, por decir algo, ya, esto es aritmética, vamos a pasarlo al plano del álgebra. Si lo que tengo es 8x más 4y, recuerden que también puede ser negativo, entonces voy a trabajarlo con ambos. Y eso está dividido en 2. Entonces, yo lo que puedo hacer es, como sé que el 8 se divide por 2 y el 4 se divide por 2, entonces los voy a simplificar. Este 2 me simplifica al 4 y me simplifica al 8, porque estoy sumando. De manera que lo que me queda es x más o menos la y. Claro, porque 8x sobre 2, perdón. Aquí la mitad es 4 y aquí la mitad es 2. Entonces, ahora sí, esto me quedaría 4x más o menos 2y. Eso para el caso de la suma. Entonces, en el denominador tengo suma o tengo resta, en el numerador tengo suma o tengo resta, entonces el denominador me afecta a ambos. Si fuese un producto, sigamos con el 8 y el 4. 8 por 4 sobre 2. Entonces, puedo hacer 8 sobre 2 por 4. Aquí el denominador solo afecta a uno de los dos. Claro, porque estoy multiplicando. O puedo hacer también 8 por 4 sobre 2. Solo puede ir y afectar a uno de los dos. Recordemos que aquí esto me quedará con denominador 1 y aquí con denominador 1. Recordemos que el 2 es 2 por 1. Y ahorita vamos a ver por qué le hago énfasis a esto. Ahora bien,
miremos si sí nos da lo mismo. 8 por 4 es 32. 8 por 4 es 32. Y 32 está sobre 2. Ahora bien, 32 sobre 2 es 16. Si esto es cierto, entonces deberíamos obtener lo siguiente. 8 sobre 2 es 4. Y el 4, pues es 4. Entonces 4 por 4 debe dar 16, efectivamente. Ahora, en este otro caso tendríamos 8 por 4 sobre 2, que es 2. Y 8 por 2 también es 16. Entonces hemos comprobado que el 2 solo afecta a uno de los dos. ¿Con cuál lo afecta? Con el que usted quiera. Si usted tiene una operación donde tiene 5 por 8 y en el denominador tiene un 4, pues usted lo que hace es dejar el 5 quieto porque no tiene nada que ver con el 4, lo deja aquí quietico. 5 por 8 es 40 y 40 dividido en 4 da 10. En cambio el 8, usted sí lo simplifica con el 4. Cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. Entonces le queda 5 por 2 y le da 10. Para terminar, entonces, en el caso en que tenga productos en el numerador, puedo hacer lo siguiente. Si tengo, por decir algo, 15 por 8 dividido en 6, lo que podemos hacer es, y de hecho ya lo hacemos incluso desde grado séptimo cuando hacemos simplificación. Nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿a cuál de estos dos le saco? Ah, bueno, entonces al 6 le voy a sacar mitad, que es 3. Y al 8 le saco mitad, que es 4. Ah, pero como ya al 4 no le puedo sacar tercera, lo dejo quieto al 4. Ah, pero el 15 sí le puedo sacar tercera. Entonces le saco tercera de 3, 1 y tercera de 15, 5. Y me quedó 5 por 4, 20 sobre 3, sobre 1, 20. Miremoslo con la propiedad y de la forma como quiero que ustedes lo vean. Dejamos el 15 por 8. Y el 6 lo vamos a descomponer en 3 por 2. De manera que me queda 15 sobre 3 y me queda 8 sobre 2. El 15 sobre 3 es 5, tercera 1, tercera 5. Y el 8 sobre 2 es 4. Mitad 1, mitad 4. Y entonces me queda que el producto es 20. Pero como les digo, no necesitábamos ponernos a hacer esta separación, sino que simplemente podíamos haber simplificado aquí de manera directa. Tercera 1, tercera 5. Mitad 1, mitad 4. Y listo. Quedó resuelto. Bueno, entonces ya habiendo visto esto, vamos a volver a nuestro ejercicio. Acá tenemos la situación en que tenemos el 6. Entonces el 6 lo voy a descomponer
¿Qué se me hizo? Ya. Lo voy a descomponer en 3 por 2. Porque de esa manera el 3 va a ir con el primer paréntesis y el 2 va a ir con el segundo paréntesis. No al contrario, porque el 15 no lo puedo trabajar con el 2. Entonces, lo que haría es lo siguiente. 6x menos 15 sobre 3 por el 6x más 4 sobre 2. Ahora bien, ahí apliqué lo segundo que vimos, la propiedad cuando es producto en el numerador. Aquí está el producto. Aquí está dado que están los dos paréntesis. Ahora, en cada uno de estos términos que están aquí, yo le voy a aplicar en términos de lo que pasa cuando es una suma o una resta. Entonces, tanto el 6 como el 15 tienen tercera. Entonces le saco tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Tercera de 5, perdón, tercera de 15, 5. En el otro paréntesis, mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Entonces, por eso es que no debía olvidarme de este 6 en el denominador a lo largo de todo el ejercicio. Ese viene desde acá. No es que simplemente lo multiplicamos por 6 y empezamos a trabajar. No, hay que ponerlo para multiplicar y hay que ponerlo para dividir. Y la división nos va a afectar el resultado en el final. Bien, entonces ya finalmente pues escribimos nuestro resultado. Vamos a escribir nuestro resultado, que es 2x menos 5 multiplicado por 3x más 2. Y con eso queda terminado el ejercicio. Vamos a ver el último caso. Miremos acá este ejercicio, que es el que estábamos resolviendo ahorita. Vamos a ver que en el siguiente es el mismo trinomio. Veámoslo entonces. 6x cuadrado menos 11x menos 10. Ya va a aparecer. Aquí está. 6x cuadrado menos 11x menos 10. Aquí vamos a hablar de algo que se llama la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, como su nombre lo dice, es ecuación. Entonces, si voy a trabajar con ecuación, debo igualar y esto lo voy a igualar a 0 para que yo pueda hablar de una ecuación. ¿Qué me dice esa ecuación? Que cuando tiene usted una expresión de esta forma, ax al cuadrado menos, bueno, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, usted puede encontrar dos valores de x, en este caso por lo que tiene exponente 2. No nos vamos a poner a trabajar con exponentes más altos, sino con exponente 2 como máximo. Que los valores de la x que me hacen verdadera esta proposición matemática, los puedo encontrar de la siguiente manera. X es igual a menos b. Si le sumo o si le resto, me va a dar dos situaciones diferentes. Entonces, habrá una situación en que le sume y eso me da un valor. Y habrá otra situación en que le reste, eso me dará otro valor.
más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, muchachos, ustedes tienen que aprenderse esto porque incluso lo vamos a retomar más adelante y es muy importante. Eso se lo puede usted aprender de memoria. Dividido entre 2a. Fíjese que el vínculo recoge todo lo que existe en la parte de arriba. 2 por a. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿usted sabe sacar una raíz cuadrada? Ustedes me dirán, sí. ¿Usted sabe elevar un número al cuadrado? Pues seguramente sí. ¿Usted sabe restar? Sí. ¿Sabe multiplicar por 4, multiplicar dado un valor de a, dado un valor de c? ¿De acuerdan en valor numérico de un polinomio? Entonces le damos un valor a y un valor a c. Entonces multiplicamos 4 por el valor de a por el valor de c. Todo eso lo sabe usted. ¿Sabe en el dividir 2 por a? Realizar el producto 2 por a. Sí, todo eso lo sabe usted, así que no se le haga extraño ni se preocupe de que esto pueda ser difícil. No lo es. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con nuestros ejercicios? Lo primero que vamos a identificar son quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A va a ser igual, B va a ser igual y C va a ser igual. No se preocupen, esto es muy sencillo. ¿A qué va a ser igual? Resulta que aquí esto es AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces ustedes ya, la mayoría se empezaron a dar cuenta quién es A, quién es B y quién es C. Lo que sí debemos tener cuidado es respetarle el signo. Fíjense que la expresión original dice más, más. De manera que como el signo más no me afecta el signo, debo mantener el signo que estoy extrayendo de los trinomios. Entonces, A es igual a 6. B es igual a menos 11. Y C es igual a menos 10. Esto lo hace usted de una manera bastante rápida porque eso es repetitivo. Ustedes ya son bastante ágiles y saben identificar esas cosas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestra ecuación y vamos a reemplazar todos esos valores. Vamos a comenzar. Entonces, me dicen que es menos b. Entonces, este menos que tiene acá, la expresión, ese es el menos de la ecuación. No lo debo confundir con el menos que tenga el número, porque es que el número podría ser positivo o ser negativo. Entonces, yo podría tener menos 10 o podría tener solamente menos 10. En este caso, b es menos 11. Entonces, tengo que tener cuidado con eso y escribir menos 11. Por un lado le voy a sumar, por el otro lado le voy a restar. Ya nos daremos cuenta de que depende eso. Eso no es difícil, muchachos, no se preocupen. Y ahora hacemos b al cuadrado. Resulta que b al cuadrado, si bien b es negativo, no voy a tener problema porque simplemente voy a ir a poner inmediatamente el cuadrado de b. Recuerden lo siguiente. Si es menos 11 al cuadrado, menos 11 al cuadrado es 121. Y si lo que tenemos es
solamente 11 al cuadrado, él también es 121. Entonces no tengo problema con eso. Sencillamente vengo aquí y pongo 121. Pongo de una vez el cuadrado de b, que siempre será positivo sin importar qué signo tenga la base. Le voy a restar, y aquí me dice 4 veces a por c. Entonces le voy a restar 4 por a. Si a es positivo, no necesito paréntesis. Entonces, claro, en este caso es positivo, es 6. C. Si C es positivo, no necesito paréntesis. Pero en este caso es negativo, entonces mejor si utilizo paréntesis. Recuerden que estoy multiplicando y el paréntesis me indica eso, una multiplicación. Si usted deja 4 por 6 menos 10, va a cometer una equivocación, porque va a ser 4 por 6, 24, y le va a restar 10, entonces le va a dar menos 34, y ya ahí cometió un error. Recuerden que esta parte de acá es el producto de 3 elementos. El 4, la A y la C. Es la multiplicación de ellos. Y en el denominador podemos hacer de una vez 2 por A. No necesitamos escribir 2 por 6, sino que de una vez escribimos el 12. Ahora, pues esto ya es sencillamente costura de aritmética y empezamos a resolver. X es igual, trazamos el vínculo, un poquito más bonito. Entonces, aquí en el primero tenemos menos 11. Entonces, menos por menos me da más. O sea que eso es más 11. Vamos a sumarle y vamos a restarle lo siguiente. 121. Vamos a mirar aquí. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos que en el producto está un menos afuera, pero hay un menos del 10 acá. Entonces hacemos menos del 4 por el menos del 10, nos da más. Con el más del 6, pues sabemos que el más nunca nos afecta, nunca nos invierte los signos. Entonces, menos por menos da más. Ahora, 4 por 6, 24. Y 24 por 10, 240. 240. Sobre 12. Ahora hacemos x igual a 11 más o menos la raíz de 121 más 240 nos da 361. A veces da una suma, otras veces da una resta. Lo que nunca puede ocurrir es que la resta nos dé negativa, porque entonces vamos a estar en una situación donde no hay solución. Pero para los ejercicios que ustedes tienen ahí, pues no van a tener ese inconveniente. Seguimos. Lo podemos seguir aquí mismo. Vamos a seguirlo aquí mismo. Hacemos entonces 11 más o menos. Y miramos, la raíz de 361 es 19. 19 sobre 12. Bueno, y entonces ahora sí, ¿esto cómo se resuelve? Aquí dice más y dice menos. Entonces usted debe tomar
En un caso, hacer la suma y encontrará un valor de X. Y en el otro, hacer la resta y encontrará otro valor de X. Entonces, lo haríamos así. X sub 1 es igual a 11 más 19 sobre 12. Once más 19 es 30 sobre 12. Al simplificar esto, podemos sacar sexta de 12 es 2 y sexta de 30 es 5. Luego hemos llegado a que X es igual a 5 medios. Ahora el otro caso. X sub 2. Otra X. Es igual. Lo mismo. El 11, el 19 y el 12. Pero ya no van a estar sumados. Ahora van a estar restados en el numerador. A 11 le resto 19. O a menos 19 le abono 11. Eso me da menos 8. Menos 8 sobre 12. Aquí le puedo sacar cuarta. Y entonces me queda cuarta de 12 es 3. Y cuarta de menos 8 es menos 2. Luego, nuestro valor de X es menos 2 menos 2 tercios. Ahora bien, dijimos que esto era para factorizar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como son dos valores de X, entonces necesitamos los dos paréntesis. Si nos damos cuenta, acá arriba escribimos igual a 0. Y como lo que estamos escribiendo, este trinomio, lo que estamos haciendo es transformarlo en dos paréntesis, entonces igual eso debe quedar igualado a 0. Igual a 0. Bueno, aquí viene una X, no necesitamos ponerle ya el subíndice, y aquí viene la otra. Ahora lo que vamos a hacer es a ponerle el signo, a poner los valores. Un valor es 5 medios y el otro es 2 tercios. Pero lo vamos a poner con el signo cambiado y ya ahorita les voy a decir por qué vamos a poner los signos cambiados. Entonces aquí voy a poner menos y aquí voy a poner más. Y así quedaría terminado nuestro ejercicio. Resulta que esta factorización es la misma que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y ustedes dirán, pero espere, porque es que ese no se le parece a lo que habíamos hecho. Entonces, miremos qué pasó. Resulta que aquí nos dicen que el resultado de factorizar es 2x menos 5 y aquí multiplicado por 3x más 2. Tengamos en cuenta eso, pero vayamos poniéndole aquí un detallito. Si esto fuese igual a 0, porque es la misma expresión que está al otro lado. ¿Qué pasa? Para que
el producto de estos dos paréntesis sea 0 es o porque el primer paréntesis vale 0 y entonces 0 por cualquier cosa acá me dará 0. O tengo cualquier número acá, pero es en el segundo paréntesis donde está convertido en valor 0. Entonces, de esa manera, tengo que se me cumple que sea 0. Ahora bien, entonces ya vimos la propiedad nula de la multiplicación, que es multiplicar por 0. La cuestión sería, bueno, y entonces, ¿cuánto debe valer X en este paréntesis para que tenga todo el valor 0? ¿Cuánto debe ser el valor de X? Entonces, lo que tenemos que saber es que cuando hagamos la operación de 2 por X y le restemos 5, eso nos tiene que dar 0. Entonces, 2 por X y le reste 5, eso me dará 0. Entonces, para averiguar ese valor, hacemos algo que ya hemos venido haciendo en los grados anteriores, que es el despeje de ecuaciones. 2x, el 5 que está restando pasa a sumar, y ahora el 2 que está multiplicando pasa a dividir. X igual a 5 medios. Bueno, no importa qué valor haya obtenido acá. En 3x, ¿sí? Ahí en ese momento la x también vale 5 medios. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 por 5 medios y después le sumo 2. Bueno, eso me da un número. Como se dan cuenta, no es 0. Pero no importa, porque como en el primer paréntesis me dio 0, al multiplicarlo por esto de acá, pues ya me da 0 y se me comprueba la ecuación. Vamos a ver entonces la otra situación. Que este paréntesis fuera 0. Para que este paréntesis valga 0 es porque cuando hago 3x más 2, eso me da 0. Y para que eso sea así es porque, a ver, el 2 que está sumando pasa a restar. Y ahora el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ahora sí nos damos cuenta. X puede ser 5 medios o X puede ser menos 2 tercios. Si nosotros nos vamos a lo que trabajamos con la ecuación cuadrática, nos encontramos que es lo mismo. Vamos a ver por qué. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Fíjense aquí. Para que este paréntesis valga 0, es porque X vale esto mismo, pero de signo contrario. O sea, que valga más 5 medios. Que es lo mismo que teníamos en la situación anterior. Es lo mismo que teníamos en la situación anterior. ¿Sí? Miremoslo acá. Acá está. Y para no volvernos ahorita en la página, x igual a menos 2 tercios, vamos a darnos cuenta que si necesitamos que el segundo paréntesis tenga valor 0, si necesitamos que el segundo paréntesis tenga valor 0, es porque la x acá
debe tomar el mismo valor de 2/3, pero con signo contrario. Es decir, que X tiene que ser menos 2/3. Menos 2/3. Que esos son los valores que se habían obtenido acá. ¿Sí? Porque es que este método que está aquí nos dice cuáles son los valores de X que me hacen 0 esa ecuación. No me están buscando exactamente estos números, ¿sí? Los números que nosotros buscábamos cuando factorizábamos. Pero como por la demostración de la igualdad a 0, entonces se da uno cuenta que para que eso sea 0 es porque X tiene el mismo valor pero de signo contrario. Entonces por eso hicimos la estrategia de cambiarle el signo. Bueno, jóvenes, pues no es más. Entonces espero hayan entendido el tema y si tienen alguna pregunta, entonces ya me la harán directamente en el correo electrónico. No es nada más. Muchas gracias.